por los exámenes, pero ahí vamos. Ok, buenísimo. ¿Y qué exámenes tienen hoy? Base de datos me falta a mí, pero también está arquitectura y sistemas operativos. Está cargado. Sí, son 3 que tenemos que hacer o presentar hoy. Sí, pues. Ok. ¿Cuántos sabemos? Somos 24. Faltan bastantes. Vamos a dar un par de minutos más, ¿sí? Ok, ingeniero. Denme un momento. Por el momento solo voy a ir a traer un documento. Sí, que Vamos a tomar unos minutos por la primera parte de la clase para eso y después ya continuamos con lo que teníamos que ver. Antes de empezar, les quiero recordar que el próximo fin de semana es su evaluación del segundo parcial. En esta ocasión vamos a cambiar un poco la dinámica. Se los voy a dejar habilitado para que lo puedan trabajar desde el jueves en la tarde-noche, a partir de las 6 o 7 de la noche. Y van a tener hasta a las 11 de la mañana, que es cuando termina nuestra clase del próximo sábado. ¿Sí? Entonces, pues ustedes se pueden conectar sin ningún problema en cualquiera de ese periodo de tiempo y lo pueden realizar. Van a tener las 2 horas para trabajarlo. Eso quiere decir que el examen, como ya les había adelantado, va a ser completamente práctico. ¿De acuerdo? Es sobre diseño. Eso quiere decir que apréndanse bien cómo hacer los diagramas. Como van a estar en casa, pues evidentemente yo no me aparto de que puedan consultar cómo y qué flechas y cómo representar la herencia, cómo se representa el polimorfismo y lo que vimos en la clase pasada teóricamente hablando. O sea, eso yo no tengo ningún problema con que lo hagan. Y esa es la razón de que lo puedan hacer ustedes solos en el tiempo que ustedes crean conveniente. Lo importante es que lo sepan aplicar. ¿Eso qué quiere decir? De que sí voy a ser muy estricto en que lo hagan de una forma adecuada y correcta, que apliquen bien la herencia, que apliquen bien el tema del polimorfismo, si es que la situación del enunciado lo requiere, porque no siempre se va a requerir, ¿verdad? En fin,
Lo que no tengo claro es si les voy a dejar una parte teórica, que sería muy, muy poco, pero el 90-95% del examen va a ser práctico, hacer diagramas. ¿Cómo los pueden hacer? Bueno, respetando el estándar, ¿verdad? Por eso nos tomamos el tiempo de ver todo lo que pueden utilizar como UML. En la clase anterior que se están examinando en estos días, pues me dieron un compañero de usted, de esa clase, me dijo, porque ya tenía rato de no verlo, que existe esta página y ustedes pueden hacerlo ahí si lo quieren hacer para no estar dibujando y que les quede mucho más ordenado. Se los acabo de poner aquí en el chat de la clase, pero si lo quieren hacer a mano no tengo ningún problema. Lo pueden hacer a mano. Lo único que sí requiero es de que pues, sean bien ordenados, utilicen las formas que tienen que utilizar de las figuras y flechas y todo eso. Que sea limpio y al final lo que tienen que subir va a ser una pregunta en la parte práctica y tienen que subir todo lo que se les pide ahí en un solo documento. ¿Tienen alguna duda con respecto a la evaluación? ¿Algún comentario? ¿Me entendieron? Jóvenes. Sí, Inge, Ok. entendido. Sí, Inge, gracias. Va. Entonces, si para la hora de clase del próximo sábado ya todos realizaron la evaluación, pues simplemente ninguno de nosotros se va a conectar. Si alguien falta, yo sí me voy a conectar por aquello que tengan alguna duda o comentario, ¿de acuerdo? Por si alguien quiere realizarlo en esas 2 horas. ¿De acuerdo? Bien. Habiendo dicho esos comerciales, vamos a empezar entonces. Solo déjenme poner esto a grabar. Y empezamos. Muy bien, vamos a empezar hoy haciendo unos diagramas de una situación que pues, me propuse como ejemplo y vamos a hacer la agenda de hoy. Adelantándome un poco a la clase, pues vamos a hacer ahorita el recordatorio de la clase 10. Vamos a hacer unos ejemplos de diagramas UML. Me gustaría que los hiciéramos juntos para que vayamos. O sea, yo ya tengo una idea de cómo hacerlo, evidentemente, porque yo propuse la situación, pero sí me gustaría ver cómo están ustedes al momento de proponer algo. Es decir, lo vamos a trabajar en conjunto. Y vamos a empezar con Scrum, dependiendo del tiempo que nos lleve a hacer estos ejemplos. Bien, ¿qué vimos la clase anterior? Nos basamos en todo, vimos teóricamente todos los diagramas, vimos qué figuras son las que se utilizan de manera estándar, hicimos algunos ejemplos, vimos algunas cosas en el diagrama de clase, sobre todo, que es el que... ¿Sí, Sterling? Perdón, es que fíjese que está fallando mi internet, acabo de entrar, no sé si ya pasó lista. Sí, Sterling, me hace favor de recordarme al final de la clase, por favor. Ok, gracias, Inge. Por nada. Entonces, perdonen, el diagrama de clases, pues sí vimos que es el que tiene mucha más variedad en cuanto a su diseño, porque ahí tenemos que indicar si son, cuando queremos representar asociaciones, extensiones, cuando queremos poner algún tipo de relación de uno por uno, cuando son padre-hijo, cuando son objetos privados, métodos y atributos privados, públicos, en fin, cómo se representa el polifomorfismo, que vimos que evidentemente o visualmente no se va a ver alguna diferencia, sin embargo, cuando vemos que hay un tema de herencia y vemos métodos que son iguales en clases hermanas, por decirlo de alguna manera, y es exactamente lo mismo, lo que vamos a, o lo que estamos diciendo ahí es que ahí hay polimorfismo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? De que en esas clases hermanas, lo que hay adentro, la lógica, es distinta, aunque el método sea el mismo.
Entonces, eso fue lo que nos basamos la clase anterior y hoy pues vamos a hacer un ejemplo con los más, dijimos que iba a ser el caso de uso, de actividades y de secuencia, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, el enunciado que vamos a trabajar dice, se necesita dejar un registro en un sistema de las llamadas que los cobradores telefónicos realizan a los clientes de los préstamos de la institución financiera. A ver, lo que sucede es de que, pues yo no sé cuántos de ustedes tengan préstamos o tarjetas de crédito y en algún momento los hayan llamado o tengan algún conocido, pero en las instituciones financieras es importante dejar ese registro para poder medir la eficiencia de esas o de ese cobro, ¿verdad? Que hacen sus gestores en cuanto a la recuperación de la cartera, le llaman. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. ¿Tienen clara la situación? Es algo muy específico, evidentemente. Sí, que todo claro. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? Lo primero debería ser el caso de uso, ¿no? Esa es mi recomendación, que sea lo primero que hagan cuando van a empezar un diseño. ¿Para qué? Porque los diagramas de los casos de uso son los que les van a ayudar a terminar de aterrizar o de delimitar bien cuáles son las diferentes situaciones que van a tener. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Me disculpo ahí con si los dibujos no van a quedar tan bien porque me cuesta un poco dibujar en la computadora, pero esa era la idea que hiciéramos acá. Bien, ayúdenme. ¿Qué distintos actores, lo voy a colocar acá, solo lo voy a escribir, qué actores identifican? El colaborador de la entidad financiera y el cliente al que están llamando. Ok, El deudor. ok, va. Si quieren pongamos colaborador. El deudor. Ok, ese es a nivel de personas. Se recuerdan que los actores no necesariamente tienen que ser personas, ¿verdad? Que pueden ser sistemas, eh, tanto de hardware como de software, que tengan una funcionalidad en sí. ¿Qué más creen ustedes que necesita el colaborador para dejar registro de esas llamadas? Un registro, un log de llamadas. ¿Ok? ¿Alguien más? Bien, entonces en este caso, lo que vamos a decir es que él necesita para dejar ese log que nos acaba de decir Marvin, creo yo, ¿verdad? Ya voy reconociendo algunas voces. Sí, Inge. Ok, necesita algún sistema de cobros, por llamar de alguna forma, donde él vaya, sea lo que eso represente, ¿verdad? Aquí no nos estamos preocupando si es incluso una hoja de Excel, pero de alguna manera él tiene que dejar ese log. Y con estos tres actores, él puede hacer la llamada. No, necesita también un sistema de llamadas telefónicas, supongo, o Correcto. alguna herramienta para llamar. Sí, sí, correcto. Entonces, sistema, como ya estamos, vamos a poner voz IP, ¿sí? Que hicimos la inversión en la institución financiera. Entonces, si se dan cuenta, para identificar los actores de los diferentes casos de uso, lo que ustedes tienen que preguntarse es si con esos actores efectivamente ustedes llevan a cabo esa situación o ese caso de uso. Eso es lo que se tienen que preguntar. ¿Vamos bien ahí? Sí, que vamos bien. Va. Sí, Inge. Gracias, Erika. De nuevo. Sí, Inge. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a empezar a hacer el diagramita. Se recuerdan que
dijimos que por tema de orden vamos a dejar de un lado a las personas y del otro lado, aunque también son con este mismo tipo de dibujo, los sistemas o componentes o lo que no es vivo, digámoslo así. Es solo para orden, no es que tenga alguna lógica. Muy bien, entonces para identificarlos los vamos a nombrar. Este es el colaborador, colaborador. Este es el colaborador. Este va a ser el deudor. Este va a ser el sistema de cobros que le pusimos. Y este es el sistema de voz IP. Muy bien. Entonces, empecemos a definir todas las interacciones que vamos a tener a nivel de casos de uso para realizar la llamada. ¿Qué es lo primero que se les ocurre que debe hacer el colaborador? Porque él es el que inicia todo, ¿no? Consultar en el sistema los datos del deudor. Ok. Y antes de llegar a ese punto, ¿qué tiene que hacer dentro del sistema? Si fuera un sistema... Tiene que loguearse. Ok, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es el login, ¿verdad? Asumiendo que es un sistema formal. Si fuera una hoja de Excel, pues no fuera necesario, ¿verdad? Pero asumamos que es un sistema formal. Entonces, vamos a hacer el login. ¿Ok? De allí, y es el colaborador. El login. De allí, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí creo que El ya colaborador. entrarían las consultas. Ok. Va a depender mucho, como les decía, y aquí es donde está la complejidad, donde no hay una receta de cocina para hacer un diseño, si está completo o incompleto. Va a depender mucho de cada uno de las personas que están haciendo los diseños. Aquí podríamos dejarlo tan simple como login, como buscar cliente y 2, 3 pasitos más. Pero alguien puede decir, no, yo necesito poner un poco más de detalle. Por ejemplo, si antes de buscar al cliente, y va a también depender mucho de qué tan funcionalmente es, cómo esté o cómo vamos a diseñar el sistema, porque algunos sistemas puede ser de que, por ejemplo, sea buscar info del cliente. Buscar cliente, pongamos, porque obviamente es el buscar cliente. Pero alguien que sabe un poco más de sistemas de cobro y de cómo se realiza el cobro telefónico, pues, miren que, pero fíjese que yo sé que lo que hacen es que no les dan chance de buscar, sino que ellos ya tienen definido todos los días un listado de clientes a que llamar, por ejemplo. Entonces ahí es donde empieza ese tipo de variaciones y donde yo les digo que no hay una receta de cómo hacer el diseño. Pero a fines de lo que ustedes le van a presentar al cliente es lo que ustedes deben de tener en mente para hacer su diseño. Es decir, ahorita nos vamos a enfocar con que es manual la búsqueda, no tiene eso. Pero, por ejemplo, cuando ustedes le presentaran esto a su cliente y él le dice, ah, eso está re bien porque yo necesito que él también pueda buscar manualmente a los diferentes clientes, pero también necesito
que tengan ya una cantidad de clientes asignados para llamar todos los días. O sea, de cajón ellos ya van a tener que llamar a 15 personas. Si sale algo más importante, pues ellos deberían de poder buscar. Entonces ahí es donde habría otro caso de uso. No sé si me van comprendiendo la idea. Sí, sería como tener un recordatorio, un schedule ahí Ajá, para como un no estar schedule. buscando. Mm, Correcto. Entonces, pero eso sería otro caso de uso, que ustedes en este momento, nosotros no lo estamos tomando en cuenta, pero el momento de que el cliente nos haga sus requerimientos, podría salir esa otra situación o ese otro caso de uso, que es atender su bandeja o su schedule, como bien dijiste. ¿De acuerdo? Va. Entonces asumamos que vamos a buscar al cliente dentro del sistema. También es del colaborador. De ahí, cuando ya encontró la información del cliente, ¿qué creen que debería de hacer para hacer la llamada? ¿Qué es lo que estamos buscando? El objetivo, ¿verdad? Tomar su información y realizar la llamada como tal, grabándola. Ok. A mí se me ocurre, si les parece, que sería, como ya tienen en pantalla toda la info, seleccionar esta cosa, teléfono. Y llamar. O solicitar llamada, como le querramos decir. Va. Entonces, cuando empezamos acá, nos ha faltado que la interacción de login, de buscar cliente, seleccionar teléfono y llamar, todas estas interacciones también está involucrado el sistema de cobros, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Porque la interacción del caso de uso del colaborador con el sistema de cobros. sí, Inge. Va. De ahí, como aquí pusimos seleccionar teléfono y llamar, digamos que en el momento que selecciona el teléfono, hace la petición de la llamada, el sistema de voz IP también está involucrado en eso. Y de ahí, pues ya tenemos la llamada en el proceso. O le podemos llamar la conversación, donde va a estar el sistema de voz IP, porque él es el que se queda en la llamada. Vamos a tener al colaborador y ya va a entrar en juego el deudor. ¿Sí? Hasta ahí estamos en la llamada. ¿Sí o no? Ok. Y por último, que era el objetivo final, es el de guardar Espérenme, voy a mover esta cosa para poder escribir un poco mejor, porque no me gusta cómo está quedando. Inge, una pregunta. Ahí ¿Sí? no lleva flechas, o sea, un indicador algo de que sale y que entra No, en el sistema. en el caso de uso no lleva, porque solo es cuáles son las interacciones. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Y sería la guardar llamada. Como aquí ya se nos hizo un poco complicado, y para demostrar, quien guarda la llamada es, o el resultado de la llamada, ¿no? Y sería esto. ¿De acuerdo? Y ese sería un caso de uso para la situación que acabamos de enunciar. ¿Lo vieron complicado? ¿Se perdieron en algo? ¿O lo vieron sencillo?
No, oye, ahí Ok. está, claro. ¿Los demás? Sí, está claro. Ok. ¿Y el resto? Porque Con como el que ejemplo. solo... Sí está claro ahí. Ok, buenísimo, gracias. Va. Entonces, ese sería nuestro caso. ¿Quién? Todo claro, gracias, Sergio. Va. Como lo repito, y eso es lo, y también por eso me siento hasta cierto punto un poco tranquilo. Bueno, primero porque confío en ustedes, y segundo porque pues nadie piensa igual, exactamente igual. Entonces, a pesar de que la situación pudiera ser o es la misma, en nuestro pensamiento, más de algo va a estar diferente en cada uno de sus resoluciones del examen, ¿verdad? Inclusive, aunque los casos de uso sean muy similares, la forma en que redactan va a ser diferente. Porque alguien en lugar de guardar llamada, por ejemplo, va a poner registrar llamada, por decirles algo. Y alguien en lugar de llamada le puede poner conversación y así. Entonces, pues es cuestión de cómo lo vayan viendo. Y alguien en lugar de hacer este caso de uso de buscar el cliente, puede haber hecho el del esquero, ¿de acuerdo? Ok, y es completamente válido. Muy bien, el de actividades. ¿Se recuerdan qué es lo que hace el diagrama de actividades? ¿Alguien que me recuerde o que quiera aportarnos? Inge, disculpe, ¿será que puede regresar un momento? Solo quiero tomarme una captura. Disculpe. Igual esto Gracias. lo voy a subir a la plataforma en el área módulos, como todas las demás presentaciones, por si lo quieren tomar de ahí. Gracias. Bueno, ok. A ver, el de actividades. ¿Se recuerdan cuál es el objetivo del de actividades? ¿No? Ay, híjoles, va. El de actividades, al final, lo que nos va a ayudar es poder llevar a cabo, en base a los casos de uso, poder determinar cuál es el flujo lógico a un nivel de detalle un poco más eh, claro, no necesariamente tan general como los casos de uso, para llevar a cabo las distintas actividades y iniciar y finalizar ese escenario. Entonces, vimos que hay varias formas de hacer el caso de uso. El que creo yo que es más ordenado, espero que me alcance aquí la pantalla. Si quieren, lo que podemos hacer, si me dan chance, es que, déjenme ver, para tener más grande la pantalla, vamos a eliminar esta parte, ¿sí? Así tenemos más espacio. Ok. Ok, listo. Es el que tiene, no, ¿cómo le llamamos? Disculpen. Colaborador. Vamos a tener los mismos nombres. Colaborador, colaborador. Sistema de cobros. ¿Por qué cambié el orden? Porque yo ya me di cuenta, el diagrama de uso, que las primeras interacciones son con el sistema de cobros, ¿verdad? Para mantener un orden más fácil, ¿sí? Es el sistema de voz
IP y el deudor. Ok. Entonces, bueno, aquí lo que nos faltó también es, disculpen, para mantener el estándar, ¿verdad? El contexto, ¿verdad? O la agrupación del caso de uso. Y aquí, ahí estamos. Y podemos llamar llamada manual. Está. Listo. Entonces aquí ya vamos a hacer las divisiones. Complicado dibujar aquí ustedes. Ok. Y listo. Muy bien. Y acá. Eso. Llamada manual. Ok. ¿Quién se recuerda cómo empezaba el diagrama de actividades? ¿Cómo empieza? Con un login. Ah, sí, sí, pero a nivel de diagrama. Es con un circulito. No, no es ese. Sí, correcto. Así es. Entonces, esto nos marca, tiene que ser relleno completamente. Eso nos marca el inicio de la actividad. Ok. Como ya bien dijo alguien por ahí, lo primero era el login. ¿Sí? Y acá es, ahí era una elipse y aquí es un rectángulo con las orillas curvas. Ok. Y aquí pues ya nos podemos poner mucho más creativos. La interacción con el sistema de cobros, como esto es de actividades, aquí ya podemos poner decisiones, ¿verdad? Aquí sería info, ok, o autorización válida, o como le quieran poner. Entonces aquí vamos a tener, si no, entonces termina el flujo. Por ejemplo, queremos ser así de... Y esto nos da la terminación del proceso. Y sí, aquí sí van las flechas para el compañero que preguntó. Entonces aquí vamos a decir autoriza ingreso. Y Ok. disculpe, ¿será que por la manera en que usted está diagramando ahorita, ¿Sí? el flujo va hacia un lado o siempre debe ir hacia un lado? O No, sea, no no, es para decir, abajo, sino... lo que pasa es de que como aquí el de la derecha donde le puse por el no, dice usted.
¿O por cuál? Sí, o sea, porque digamos que el flujo va para un lado, no para abajo. Ah, lo que pasa es de que, de hecho, empezó para abajo, porque lo primero que hicimos fue login. De ahí me fui Ujú. para la derecha porque ya hay una interacción entre el colaborador y el sistema de cobros. Entonces me tenía que pasar hacia Ah, la ya, derecha. ya, Si el ya. sistema de Ah, cobros ok. hubiera estado en la tercera o cuarta columna, me debía haber ido hasta donde haya puesto el sistema de cobros. Ahí lo que estamos diciendo es qué actividades hace cada uno del, en este caso, Mm, actores. ah, ok, gracias. Si no estuviéramos haciéndolo así, se recuerdan que hay otra forma donde no ponemos esas divisiones, pues podría ser todo para abajo y no nos va a interesar decir quién hizo qué. Pero para mí, esta es la mejor forma de hacerlo. Es como que más obvio y nos muestra mucha más información sabiendo quién hace qué. ¿De acuerdo? Va, de ahí cuál era la otra, de ahí era buscar cliente, ¿correcto? Después de autorizar el ingreso. Entonces, aquí ya nos podemos regresar para acá. Y sería, porque quien ingresa la solicitud de búsqueda es el colaborador, ¿verdad? Busca cliente. Yo creo que no me va a ver aquí todo. Pero la idea es que veamos. Y de ahí, viene, voy a tratar de hacerlo más pequeño ahí, devuelve info del cliente, ¿correcto? Ah, bueno, ¿aquí qué sería? Cuando el colaborador ingresa la información y la petición de encontrar a Pablo. ¿Qué podría hacer el sistema? Que lo he encontrado, ¿no? Igual validación, Correcto, si es no. correcto, correcto. Entonces aquí le vamos a poner esto. Aquí podría ser, lo encontró. Por temas de espacio no lo voy a poner todo, pero es importante que cada una de estas es diferente. Cada una de estas partes de decisión o digan qué está preguntando, ¿verdad? ¿Lo encontró? Si no, eh, Finaliza. ¿perdón? Si no, igual finaliza como arriba. Podría ser que lo finalicemos. O podría ser alguien me dice, mire, podría ser un mensaje de no encontró cliente, pero digamos que finaliza por tema de espacio. ¿De acuerdo? O sea, le regresa al colaborador mensaje de cliente no encontrado. Pero digamos que así lo estamos diseñando ahorita. Y sí, pues devuelve la info, ¿no? Ah, pero entonces acá sería para él mismo. Devuelve. Me estoy haciendo bolas porque quien devuelve la información es el sistema. Muestra info. Y no quiere. Muestra info. Ok. Vale. Entonces, de ahí, cuando ya mostró la información, sería el teléfono y la llamada, ¿no?
selecciona tel y llama. Va. Entonces aquí ya sería para acá. La llama si nos queremos poner un poco más, aquí es solicita llamada. Porque el colaborador nunca interactúa directamente con el sistema de voz IP. Él interactúa solo con el sistema de cobro, ¿sí? Y el sistema de cobro es quien hace la llamada. Llama. ¿Sí? Ok. O genera llamada. De ahí, entre el sistema de voz IP y el deudor, ¿qué sucede? ¿Contesta o no la llamada? ¿Sí o no? Sí, Ok. Si no, lo que podemos hacer, vamos a ver. Si sí, si no, podemos hacer que el sistema automáticamente guarde, que no se guarda registro. Y ahí, como es automático, porque no respondió, pues vamos a tener ahí un script listo para que guarde que no respondió. Y por eso el sistema de cobros es quien lo hace automáticamente. Y se termina el proceso. Y sí, aquí ya me compliqué yo solito por temas de espacio. Cuando de plano no tengan cómo no pasar encima de una, pues que tengan que hacer esto, lo que se hace es esto, miren, una curva así. ¿De acuerdo? Y acá sería guarda llamada también. Pero aquí sí, porque sí le respondió y pues va a ingresar lo que sea que hayan conversado con el cliente. Y esto también finaliza, como es el mismo tipo de fin. Y ahí tendríamos el diagrama de actividades. Si se dan cuenta, aquí sí ya es un poco más detallado porque es a nivel de actividades. Pudimos haber agregado más detalle, puede ser. Va a depender mucho de qué tanto vamos a programar o cuánto detalle necesitemos. ¿Dudas? ¿O cómo lo ven? ¿Les quedó claro? sí, que creo que está muchísimo mejor con ejemplos así. Sí, estamos, claro, sí. Ok, este sería contexto. Y este sería el sí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Y por último, sí. Sí, disculpe, ingeniero, en el caso anterior, Bueno, sí. digamos si nos confundimos por ejemplo, en poner un cuadro o un triangulito, no sé si vamos a vernos afectados en la Sí, nota. sí, tiene que ser tal cual, como es el estándar. Y por eso es Ah, de que les estoy diciendo que tienen oportunidad de poder consultar sus notas para saber qué hacer. Porque a mí lo que me interesa en el examen es que sepan diseñar. Y entonces,
pueden utilizar y apoyarse en sus materiales para poder poner lo que tienen que poner a nivel de diagramas. Porque el tema es que esto es un estándar, ¿verdad? Esa es la realidad. Si no es cualquier otra cosa menos UML. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Muy bien. Ok. El de secuencia. ¿El de secuencia para qué nos sirve? ¿No? Bien. Lo que pasa es de que el de actividades y el de secuencia pudieran... El de secuencia es un poco más técnico. Al final nos va a dar también, o nos va a mostrar todas las interacciones que hay entre los diferentes actores, solo que nos da el orden específico en el cual vamos a llevar a cabo cada una de las interacciones. Aquí lo vamos a poner porque se lo quitamos. Este es el de actividades. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Entonces, el de secuencia, les decía, también nos ayuda a darle un orden a cada una de las interacciones que identifiquemos entre los diferentes sistemas, actores, componentes. Aquí también ya es a nivel de componentes. Entonces, el paso de parámetros, si lo quieren ver así, entre diferentes pantallas inclusive. Es decir, acá lo que tienen que buscar es, o les va a apoyar mucho, por ejemplo, entre el sistema de cobros y el sistema de voz IP. Yo aquí voy a hacerlo con los 4 actores, pero la mayoría los utiliza para llevar a mucho más detalle a nivel técnico este tipo de diagramas. Es decir, con el caso de uso y el de actividades se dan como por servidos a ese nivel, y el de secuencias ya los utilizan más para temas mucho más técnicos y mostrar la secuencia de las interacciones entre componentes técnicos u objetos. ¿Se recuerdan que vimos un diagrama de objetos donde ahí ya podíamos ver, dependiendo qué objetos que identifiquemos, en todos aquellos, esas interacciones, ¿de acuerdo? Pero para que tengamos el ejemplo completo y la secuencia entre todos estos diagramas, lo vamos a hacer también considerando estos 4. Entonces, déjenme ver si le puedo dar vuelta a esto, a la página. Vamos a ver. Slide size. Page setup. Oh. No, no era lo que quería. Si no lo puedo mover, igual seguimos mejor, pero... no, voy a perder mucho tiempo. Bien, entonces empecemos. Aquí sería el colaborador. Aquí lo voy a resumir. El colaborador. El sistema de cobros. El sistema de voz IP. Creo que lo estoy poniendo muy juntos. El sistema de cobros.
el de bus, ¿eh? Y el deudor. Ok. Entonces, el de secuencias se empieza con una línea puntiaguda, que es la que nos va a dar todas las interacciones. Y en el momento que cada uno de los actores empiece a tener actividad dentro de nuestro diagrama, se coloca un rectángulo. Eso indica que nuestro va a tener actividad o va a estar activo en esos momentos. Bien, la primera es el login. ¿Sí? El login. Y aquí ya le mandamos los parámetros, que serían usuario y clave, por ejemplo. Y el sistema de cobros va a responderle. Y él le va a responder acá. ¿Sí? ¿Se recuerdan por temas de espacio? Yo creo que no vamos a hacer todo el proceso, pero se recuerdan que aquí lo que podríamos hacer es colocar un rectángulo adicional y que nos iba a ayudar a hacer ese rectángulo adicional. ¿Quién se recuerda? Si no sé mal, creo que eran como opciones alternativas. Creo que sí. Correcto, gracias. Entonces se recuerdan que lo que dijimos fue justo lo que dice el compañero. Entonces aquí sería un no. Y entonces esto pues debería de seguir, ¿verdad? Porque por nuestro diagrama nos lo está pidiendo. Y acá algo que vaya a hacer sería sí o autoriza ingreso. Autoriza ingreso. ¿Ok? Vale. De ahí la siguiente interacción sería el de buscar el cliente, ¿verdad? De nuevo, aquí es el login. Aquí esto debería seguir. Buscar cliente. Y de igual forma, ¿verdad? Aquí nos va a responder si sí o no. Hacemos de nuevo el diagrama. Creo que no nos va a caber. Voy a seguirlo porque yo hice esto en la página esa que les puse y si quieren lo platicamos para que lo veamos completo. Pero lo que quería que vieran en este caso también era que es muy simple y por eso les decía que muchos lo utilizan más para interacciones entre objetos de nivel técnico, porque si lo utilizamos para lo mismo que estamos haciendo en el contexto, perdón, que lo estamos haciendo, el de pues va a quedar muy similar, ¿verdad? Entonces, pues es documentación. Solo es que la forma es la que varía, ¿verdad? Buscar cliente y aquí lo hice mal y nadie me dijo.
porque el buscar cliente está afuera de... o debería estar afuera. El cuadrito, porque el buscar cliente es quien genera esas alternativas. Alto, ok. Entonces aquí va a ser que no lo encuentre. O que devuelva la info. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, que vamos. Ah, Sí, sí. ok, entonces por temas de espacio, porque yo sí quiero que lo vean completo, vamos a pasar a un diagramita de cómo ya queda en esa página que les menciono. Y lo pueden exportar a PDF si quieren, o a PNG y después tomarle fotos como quieran. Vamos a ver, chance, solo lo hago. Ahí está. Y entonces voy a dejar de compartirles esto. Y les voy a compartir el documento. ¿Ya lo ven? Sí, Ok. Déjenme pasarme a... esto. Muy bien. Entonces, como lo pueden ver ahí, ya tenemos el diagrama de secuencia como lo genera en esa página que les puse. Pues está mucho más ordenadito, ¿va? Entonces aquí tenemos al gestor telefónico, al sistema de cobros, al sistema de voz IP y al cliente. Nosotros íbamos el login. Aquí, en este ejemplo, yo no puse las decisiones o no puse todas las decisiones por tema de ejemplo, para que vean que no necesariamente todo tiene que estar. Que aquí sí ya le pusimos en la clase, ¿verdad? Aquí pusimos la alternativa de que estuviera bien la información o que lo volviera, ¿verdad? O permitiera la autorización. De igual forma, en buscar cliente, devuelve... aquí puse algunos ejemplos de la información para que vean que realmente eso se utiliza más para temas de interacción en componentes u objetos. De ahí selecciona el teléfono y solicita la llamada. Solicita la creación de llamada al sistema de cobros, al sistema de voz IP. El sistema de voz IP realiza o enlaza la llamada con el cliente. El cliente contesta la llamada y aquí sí puse el ejemplo de las alternativas donde si sí lo responde o se comunica con el gestor telefónico, obviamente. Y si no, pues lo manda al sistema de cobros. Si el sistema de cobros es el que lo responde, el mensaje no contestó la llamada. ¿Quién me dice qué error tiene este ejemplo? Me acabo de dar cuenta. pero genera un poco de duda la parte de las alternativas. Ujú. ¿Por qué tienen entre el gestor telefónico y el sistema de cobros lo de registrar infollamada? ¿Registra Y cuál, perdón? lo de la info de la llamada y Sí, los puntitos significa lo que va a regresar o cómo. correcto. Sí. Esto es la respuesta. Es que esto quiere decir de que aquí hay una interacción y esta es la respuesta de la interacción. Por eso van Ah, aquí. ok. Sí. Y digamos, si a la hora de hacer login las credenciales están incorrectas en la parte alternativa, podemos colocar que nos bloquea el usuario o algo así, o sea, solo es... Sí, correcto. Ah, ok. Y sí, efectivamente, eso es lo que está malo. ¿Por qué? Porque
aquí lo que se está poniendo es, sí, aquí debió de poner acá, pero él debió haber comunicado al sistema de cobros que no hubo, es decir, que sí hizo la llamada, y aquí como no, no, sí está bien, perdón, yo me hice bolas. Porque si sí, él enlaza la llamada con el gestor telefónico. Si no, él se comunica al sistema de cobros para que él registre esto, y aquí lo que faltó es que pusiera el registro de la llamada, pero acá lo dejé manual. Entonces, al final, pues el gestor telefónico, independiente si llama o no, si contesta o no el cliente, registra la llamada y el sistema le devuelve que guardó el registro. Pero sí, yo me crucé. Esto está bien. No es que esté malo. Lo que pasa es que el diseño así estuvo. Si yo hubiera querido, como lo hicimos ahorita en la clase, que automáticamente el sistema de cobros registre la llamada, aquí debimos haberlo colocado, ¿verdad? Y al final que un mensaje que no contestó la llamada, ¿verdad? Por ejemplo. Y aquí está el diagrama de actividades, también generado en la página. Ya les voy a mostrar la página para que lo vean. Y aquí está el diagrama en PDF desde la página, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que les voy a mostrar es cómo se ve en la herramienta. Déjenme ver. Aquí está, miren. Y esto les permite también grabarlo en su computadora o en su cloud como documento. Aquí les dice, ¿ve? Como XML, como un editable. Y yo lo grabé también como XML en mi computadora. Y en el momento que yo vuelva a entrar aquí, automáticamente él me graba lo que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí está, si se dan cuenta, aquí están todos los de UML, también hay entonces aquí pues se pueden apoyar si no quieren dibujarlo o si se les complica. Este es de casos de uso, el de actividades, perdón, el de secuencia. Aquí hice uno de clases, si quieren se los voy a pasar también, solo para que se dieran cuenta que cómo podemos llevarlo a cabo. Entonces, ese creo que no hay mucho que platicar, más que se tienen que aprender los conceptos de herencia y qué campos o qué información van a realizar. ¿De acuerdo? Aquí el tema de la herencia, lo que puse fue lo de préstamos, donde en realidad lo único que va a cambiar es el tema del cálculo del interés, que es el que va a tener polimorfismo, ¿verdad? Porque por eso puse aquí sobresaldo, diario y cuota nivelada. El cálculo de interés es distinto. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios, jóvenes? Este de clases también viene en el examen, Inge. Sí, ahí lo que tengo pensado calificarles es el tema de herencia, polimorfismo, más allá de los métodos que vayan a colocar y qué info, porque eso ya es mucho el tema de... Evidentemente es importante, pero en este punto no me interesa tanto que se pusieron que necesitaban grabar, voy a inventar la dirección del cliente y no lo pusieron como un atributo. Eso ahorita no me preocupa, me preocupa más que apliquen los conceptos de herencia, polimorfismo y todo el tema de orientado a objetos. Eso es lo que me interesa. Y va a ser de tipo esquema, que es lo que, para que lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? O sea, preocúpense por eso, no tanto por los campos y métodos que vayan a utilizar y que estén completos, ¿sí? Ok. Bueno, creo que con eso estamos con los ejemplos. Y vamos a
¿Tienen alguna duda o comentario adicional? No, dije todo bien. ¿Todo bien hoy? Ah, buenísimo, qué bueno. Valió la pena entonces que nos tomáramos, nos llevó un poquito más de tiempo, pero creo que valió la pena. Ok. Si quieren estirar 5 minutitos, ¿no? Antes de continuar. Por favor. Ok, Sí, gracias. Sí, gracias. Va, tomémonos, yo Sí, tengo gracias. las 10:13. Regresamos a las 10:18, bueno, 10:14, 10:19. Puntuales, porfa. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Gracias. sí, gracias. Bueno,
¿Ya estamos de vuelta? Sí, que estamos perfectos. Ah, me quedé pensando que los sentí un poco miedosos con el diagrama de clases. No sé si prefieren mejor que le demos una revisadita a esto. Un poquito más. Sí, por favor. Si fuera tan amable. Por favor. Sí, estaría bien. Va, hagámoslo pues. Ok. El diagrama de clases a nivel de esquema lo que nos va a servir es poder identificar todos aquellos objetos. Pues básicamente podría decirse que ese va a ser nuestra base para nuestro diagrama de entidad-relación cuando ya hagamos nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, acá lo importante es poder identificar qué información necesitamos en los atributos y qué métodos vamos a utilizar desde nuestra capa de presentación para poder llegar hacia esa información, cómo la vamos a poder identificar. Entonces acá, pues evidentemente para hacer una llamada yo le puse a la tabla diario, que vamos a grabar el ID teléfono, el ID del usuario que hizo la llamada o el cobrador, el del cliente al que llamamos, el de la respuesta, el teléfono llamado, la fecha de la llamada. ¿Quién me dice qué faltó acá? Que sí es importante para ponerlo como parte del registro de la llamada. ¿Se contestó o no? Digamos que eso sería la respuesta, pero Ya. algo que nos falte aquí, que sí o sí necesitamos grabar en la llamada. Miren ahí los atributos que tenemos. ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Qué préstamo fue llamado? ¿Sí o no? Dije, ah, O sea, ¿por qué préstamo lo sí, eso llamó? le iba a decir que la relación entre diario y préstamo podría ser, porque tal vez Sí, tiene muchos y no se sabe correcto, cuál se le está cobrando. correcto. Entonces acá vamos a poner ID préstamo. No lo vamos a poner ahorita, no sé. Ok, va. Y entonces, lo que nos va a hacer falta acá es lo que nos acaba de decir la compañera Erika. Y es esta relación. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos la relación entre el préstamo y el diario, y por eso está aquí cada uno de ellos, el teléfono, cuál fue el código de la respuesta, la fecha de la llamada, el inicio y fin de llamada es para llevar el control de cuánto tiempo estuvo, pues a mí se me ocurre, y vamos a tener el método público realizar llamada. Estas son de relaciones, el cliente también va a estar relacionado un cliente puede tener muchos préstamos, y acá esto está malo porque un préstamo solo puede pertenecer a un cliente, ¿verdad? Y un usuario puede hacer varias llamadas, pero una llamada, esto también está malo, esto solo fue por temas de que lo jalé, pero una llamada solo puede pertenecer a un usuario, ok. Y el préstamo, aquí está la parte de la herencia. Pues esa manera de ejemplo, ¿verdad? Cualquier otro podría debatir este diseño. Aquí lo que me interesa es ver que tengan claro el concepto. Tenemos el préstamo como tal, donde todos los préstamos van a tener un número, un monto original, un saldo de capital, un plazo, cuántas cuotas pagadas, una fecha de concesión, fecha de vencimiento, interés del mes, interés acumulado y el saldo vencido. El dato como tal. ¿Cómo se va a calcular el interés? ¿Cómo se va a pagar la cuota? ¿Y cómo va a ser el pago anticipado total? Podrían variar. Y ahí es donde se heredan todos estos. Por eso aquí ya solo puse los IDs, ¿verdad? De ahí todos los demás se heredan. Y acá es donde tenemos el concepto de polimorfismo. ¿Por qué? Porque si son los mismos, aquí lo único que podemos asumir, aquí tal vez la consulta no va, no sin el tal vez, aquí no va. Disculpen, porque esa sí es exactamente la misma, no nos interesa, ¿verdad?
Es decir, sí debería de existir, pero aquí lo que quiero que vean es que estamos colocando únicamente los distintos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de préstamo que es, en cuanto a su cálculo de interés, ¿verdad? Porque aquí alguien me podría decir, mire, Inge, usted aquí también puede haber puesto si son fiduciarios, hipotecarios, pero eso lo podemos también manejar aquí, en el tipo de préstamo, como un atributo. Y aquí el tipo de interés es el que nos interesa. Y eso es lo que les quería mostrar. No sé si tienen alguna duda o comentario. Sí, que las flechas así que están sin relleno, esas son las que indican polimorfismo, ¿no? ¿Cuál, perdón? O que heredan de la clase de Esto, préstamo. estas flechas. Sí, esas flechitas. Sí, sí, correcto. Ah, ok. Y las otras son solo De relación. de relación, sí. Sí. Ok. Aquí no entra, bueno, yo creo que estoy pensando en otra cosa, pero si son llaves foráneas o son llaves primarias. Lo que pasa es que ese no es un modelo entidad-relación, pero si quiere poner en lugar de ID usuario, FK usuario y FK cliente, está bien. Mejor, Ok. de hecho, pero sí. Porque no es un modelo entidad-relación, ¿verdad? Este es un diagrama de clases. Hay una diferencia. El diagrama de clases es cuando uno define a nivel de programación una clase en tu software, la clase no necesariamente tiene que tener los nombres de los campos de la base de datos. De hecho, no muchos lo hacen así. Pues hay quienes sí, ¿verdad? Pero... O sea, un diagrama de clases es diferente a un diagrama entidad-relación. Eso sí lo tienen Eso le claro, iba a ¿verdad? preguntar, Inge, o sea que si nos dicen que un diagrama de clases es lo mismo, está mal, o sea, no funciona así. Es que, vamos a ver, cuando alguien les dice, hay que entender el contexto de lo que están platicando. Porque puede ser que alguien le diga, deme el diagrama de clases de la base de datos. Pues evidentemente ahí se está refiriendo al modelo entidad-relación. Pero si alguien le dice, deme el diagrama de clases del sistema, les va a pedir el diagrama de clases con el cual ustedes acceden a la base de datos que utilizaron en todo el sistema. ¿Sí comprenden la diferencia? Sí. Ok, eso era lo que quería que tuvieran claro. Esto debiera ser el diagrama de clases del sistema. Pero como estamos utilizando el de esquemas, que tenemos todo esto. Porque también está el diagrama de clases del contexto. ¿Se recuerdan? Donde ahí sí, únicamente es todo lo que van a utilizar. En cambio aquí sí ya es la parte de las clases que van a utilizar para acceder a la información de la base de datos. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí en esto, de hecho aquí tienen el diagrama entidad-relación, miren. ¿Ya lo vieron? Sí. Donde el diagrama de entidad-relación ya definen todo lo que decía el compañero, llaves foráneas, llaves primarias, y eso. Es diferente. Ok. Bueno, ¿cómo están en sus exámenes, jóvenes? Tengo mucho que hacer, ¿no? Un poco atrasado. Yo estoy un poco atrasado. ¿Y los demás? Igual, Inge. Va, ¿saben qué? No te nada. Va, les voy a creer, pues. Y vayan a hacer sus exámenes. Vamos a dejar la clase por hoy acá. Vamos a empezar con Scrum a partir de la próxima clase, pero para darles más chance de que trabajen en sus exámenes. ¿Les parece? Muchas ¿Están de acuerdo? gracias, Inge. Sí, de acuerdo. Sí, Inge, muchas Va, gracias. entonces, Una pregunta. ¿sí? ¿Qué manda? Disculpe usted las grabaciones, ¿esas clases las graba o no? Uy, Kenneth, me preocupa que me diga a estas alturas del curso que si las grabo o no.
Claro que las grabamos. Y Sí, es todas que solo están en el más, módulo. más que todo me he percatado sobre las presentaciones que he estado viendo Bien, en a la par de los módulos o abajo de los links de los módulos, normalmente siempre hay uno que es unos links externos. Ahí están los links a las clases. Ah, bueno, Todas las gracias, clases. ingeniero. Esa era mi duda Ok, porque prácticamente solo verificaba las las presentaciones. presentaciones. Sí, sí están las grabaciones también ahí. Pues los Ah, links. bueno. Gracias, Inge, para revisarlo en la clase de hoy también. Va, de acuerdo. Entonces, ¿qué manda Sterling? Y que solo para recordarle de lo de mi asistencia, es que me dijo que hasta el final. Ah, sí, yo para no, porque después se me olvida que estoy hablando. Ahorita voy a Sterling. Gracias, Inge. Ok, entonces, antes de que se me Que vayan, también yo entré tarde, pero se me tomó asistencia, disculpe. si entraste tarde, no, Marín, porque no contestaste, dame chance. Es el otro Marvin. Vamos a ver. Marvin Vázquez, ¿verdad? Así es, Inge, gracias. Listo. Bien, entonces, ¿se recuerdan para los que entraron tarde o más bien para los que no escucharon? El examen va a estar habilitado a partir del jueves